Gracias, Ricardo. Bueno, voy a compartir. Voy a compartir. Bueno, cuéntenme si ven. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, espero que recuerden que la clase anterior comenzamos a trabajar con el objeto variables aleatorias. Hablamos que las vamos a considerar de dos tipos: las variables aleatorias discretas, las continuas, se diferencian por las características de su recorrido, que son los valores que toma, y nos volcamos específicamente al estudio de las variables aleatorias discretas. Entonces, lo que nos interesa ahora es abocarnos a las distribuciones de algunas variables discretas. ¿Qué son las distribuciones? Son los modelos de probabilidad, porque hay muchos problemas del cotidiano, de la vida diaria, del contexto, que se pueden adaptar con bastante facilidad a alguno de los modelos de variables aleatorias discretas. Hemos presentado dos, mejor dicho, fáciles, que fueron el Bernoulli, no sé si el Bernoulli en realidad, pero el geométrico seguro. El geométrico, donde los modelos, mejor dicho, el modelo geométrico presenta una variable aleatoria que mide número de veces que se repite un experimento aleatorio hasta obtener el primer éxito. Entonces, los problemas donde uno trata de medir eso se pueden ajustar con el modelo geométrico. Entonces, ahora vamos a avanzar sobre otros modelos: el modelo de Bernoulli, el binomial, el hipergeométrico y finalmente el Poisson. Esos son los modelos discretos o de variables aleatorias discretas que nosotros vamos a estudiar en la materia o en la asignatura. Hay además otros modelos, pero si en algún momento ustedes lo necesitan para algún trabajo, para una investigación, lo que sea, lo van a poder encontrar fácilmente en la bibliografía y lo van a poder entender, porque basta con entender algunos, que son los principales que presentamos. Por una cuestión de tiempo no los podemos presentar a todos, y si ustedes necesitan otro distinto del que vemos en algún momento de su carrera, de su trabajo, de sus estudios, lo van a poder comprender. Tienen libros, tienen toda la cuestión, ¿no? La cosa es abrirles un poquito a este conocimiento y con eso darles la libertad de poder seguir adquiriendo más conocimientos. En este tiempo escaso que nosotros tenemos de las materias en general en la universidad, se trata de, digamos, elegir o seleccionar, ¿no?, el material que sea indispensable para explicarles, para enseñarles, para que aprendan, y que con esos elementos, si fuese necesario,
ustedes sigan investigando y profundizando. Por eso me interesa, nos interesa que lean el libro, que lean los manuales. Cuando me refiero a los manuales, me refiero al software que vamos a utilizar en la materia, que vamos a aprender a utilizar, que es el R, darle ojeadas al libro, leer un poquito, interpretar, ver qué pasa, si se entiende, porque eso les va a dar mayores conocimientos, les va a dar mayor performance respecto de la asignatura y los va a dejar mejor preparados, tanto para esta asignatura como para la carrera y como para la vida profesional en sí. Esto que digo es general desde cualquier materia de la universidad, ¿no? Supongo, y espero creer, seguramente. Pero es lo que me interesa transmitir, ¿no? Es lo que me interesa transmitir a mí como profesor de la universidad. Dar herramientas para que con esas herramientas puedan construir, seguir construyendo. No todo el edificio construido, sino las herramientas para seguirlo construyendo, que los hace libres, poder interpretar, poder ver, poder razonar, poder pensar, lo más maravilloso que existe en este planeta, la libertad. Y el conocimiento siempre, siempre nos hará libres. Y más aún a nosotros que en general, digo nosotros porque digo todos, ¿no? Y como digo aquí, digo en otra universidad, digo no, lo que sea, ¿no? Somos de a pie, ¿no? Somos el de a pie. Y bueno, y entonces el conocimiento y el éxito que obtengamos en los objetivos que nos propongamos nos va a dar felicidad. Esa felicidad se la vamos a poder transmitir a nuestros hijos y así sucesivamente, y a los que tenemos alrededor, y así sucesivamente, vamos a poder contribuir desde el conocimiento a un mundo mejor, a una vida mejor. Esa siempre fue y será mi filosofía como profesor de la universidad. Bueno, dicho esto, veamos los modelos de variables aleatorias discretas que vamos a presentar. Vamos a considerar, ¿no?, un experimento. Un experimento, siempre hablamos de experimentos aleatorios, ¿no? Los experimentos aleatorios, recordemos, que son aquellos de los cuales nosotros podemos saber cuáles son los posibles resultados, pero no podemos especificar el resultado hasta tanto se plasme el experimento, ¿no? Uno dice, lanza una moneda normal que tiene dos caras. Bueno, uno sabe que puede salir cara o seca, pero no sabe antes de lanzarla el resultado que sale. Bueno, ese es un experimento aleatorio. Lanzo un dado normal de 6 caras numeradas del 1 al 6. Bueno, yo sé que puede salir al rodar, luego de que lo lance el dado y que ruede y se detenga, sé que puede aparecer cualquier número del 1 al 6. Entonces así voy formando desde el experimento aleatorio lo que nosotros llamamos el espacio muestral y de resultados. De ese espacio muestral o de resultados, ¿qué hacemos? Vamos a extractar sucesos, ¿no? Y a esos sucesos, que es cualquier subconjunto del espacio mostrado de resultados, le vamos a calcular probabilidades, ¿no? Luego de eso avanzamos un poco más y definimos en la clase pasada esta herramienta emparentada con la matemática, que es la variable aleatoria, ¿no?, porque es una función real valorada, como las que ustedes están acostumbrados a trabajar, pero, bueno, que desde otro punto de vista, más fácil, nos permite seguir calculando, que es nuestro objetivo, probabilidades de sucesos. Muy bien, entonces, repetido este resumen,
de las clases que venimos dando hasta ahora, vamos a considerar este experimento aleatorio específico, ¿no? Un estudiante intenta entrar a un sistema de computadoras compartido. Si existe por lo menos un puerto libre, el estudiante accederá al sistema. En caso contrario, no podrá acceder. Muy bien. Entonces, supongamos que el espacio muestral del experimento lo llamamos S, y ahí anotamos los resultados posibles con A complemento. Con A indicamos accede, con A complemento no accede el sistema. Quiere decir que tenemos dos resultados posibles, ¿no? En ese contexto, vamos a definir la variable aleatoria X, de modo que X de A vaya a parar al 1, ¿qué quiere decir que el alumno accede al sistema? X de A complemento al 0, ¿qué significa que el alumno no accede al sistema? Entonces el recorrido de la variable aleatoria X está formado por el conjunto de los elementos 0 y 1, son los valores que puede tomar. Cuando toma el valor 0 quiere decir que no accede al sistema. Cuando X toma el valor 1 quiere decir que accede al sistema. Muy bien. Y aquí recomiendo ver los ejemplos 3.1 y 3.2 del Devore, ¿no? El Devore, que es el texto, ¿sí?, que ustedes tienen, vamos a ver aquí, ¿no? Ejemplos 3.1 y 3.2. A ver, aquí estoy en el capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a ver, capítulo 3. ¿No? Vamos a ver con qué. El título del capítulo 3 del libro es Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad, que es lo que estamos trabajando ahora nosotros. Entonces, acá explica qué son variables aleatorias, da ejemplos, tal, y acá es el ejemplo 3.1, ¿no?, que recomiendo leer, y aquí el ejemplo 3.2, que también recomiendo leer. Y estos ejemplos sirven de motivación para definir el modelo de la variable aleatoria de Bernoulli, que es el que vamos a ver nosotros ahora mismo. Bien, visto el libro, seguimos aquí. Muy bien. Ejemplos 3.1 y 3.2 del Devore. Entonces, los únicos valores posibles de esta variable aleatoria X son 0 y 1. Solo dos valores. Con 0 no accedió al sistema, con 1 sí accedió al sistema. O sea que es un contexto de tipo éxito o fracaso. Dos resultados posibles. Entonces, esta variable aleatoria, que tiene estas características, se presenta con mucha frecuencia, como para darle un nombre especial. Y ese nombre especial se le da en honor del matemático que primero la estudió, que fue Jacob Bernoulli, ¿no? Es interesante un poquito leer la historia de la familia Bernoulli. En la familia Bernoulli hubo muchos matemáticos, hermanos, primos, padres, abuelos, muchos matemáticos, y se peleaban entre ellos a ver quién tenía la primicia de los resultados que iban obteniendo. Muchos matemáticos hubo. Muy bien. Entonces, variable aleatoria de Bernoulli asociada al experimento de Bernoulli. Muy bien. Justamente aquí les digo que vean la definición segunda en el parágrafo 3.1, que es la que acabamos de ver aquí, ¿no? Esta definición, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, en general, supongamos que tenemos un experimento de Bernoulli. Entonces se registra si ocurrió un evento A con cierta probabilidad P pequeña igual a P de A. Entonces, X va a valer 1 si ocurrió ese evento, por ejemplo, si accedió al sistema, 0 si ese evento no ocurrió, si no accedió al sistema.
Entonces se dice que la variable aleatoria X distribuye, recuerden que ese es el símbolo cola de chancho, ese rulito significa distribuye, Bernoulli con parámetro P. Lo único que necesita de Bernoulli, como la geométrica, es conocer la probabilidad P de éxito. Entonces, P pequeñita es la probabilidad de que X valga 1, y Q igual a 1 menos P es igual a la probabilidad de que X valga 0. Entonces, experimento de Bernoulli, una sola vez ocurre. Éxito, fracaso, 0 o 1. Bien. Muy bien. Se sugiere pensar aquí experimentos aleatorios con distribución de Bernoulli. ¿Qué sé yo? Un experimento aleatorio con distribución de Bernoulli es lanza un dado. ¿Sale par o no sale par? Lanzo una moneda, ¿sale cara o seca? ¿Sí? Bueno, analizo la reacción a un fármaco. Registro, ¿mejoró o no mejoró? Y así sucesivamente. Bien. Entonces ahora vamos a calcular la esperanza y la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, si consideramos la variable aleatoria de Bernoulli, sabemos que su recorrido es 0, 1. Sabemos que la probabilidad de que x igual a 0 es q, y que la probabilidad de que x sea igual a 1 es p. Muy bien. Y ahí tenemos la tabla de distribución de probabilidades. Por un lado, en la primera fila tenemos los valores posibles de la variable, 0 y 1, y en la segunda fila tenemos sus respectivas probabilidades. Muy bien, recuerden que con esta tabla era suficiente para poder calcular la esperanza, ¿no? Inclusive nos es suficiente para calcular la esperanza de x al cuadrado, que es lo que necesitamos para calcular la varianza. Con esto ya tenemos todo. Entonces, la esperanza de x va a ser 0 por q más 1 por p. Resultado de esa cuenta, p. La varianza, sabemos que se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. El segundo término, ese que está restando, ya lo tenemos, porque valdría p al cuadrado. Nos falta el primero. Bueno, pero sabemos que es muy fácil de calcularlo, porque la esperanza de x cuadrado va a ser 0 al cuadrado por q más 1 al cuadrado por p, que también da p. Bien, finalmente, la varianza va a ser p, que es la esperanza de x cuadrado, menos p cuadrado, que es la esperanza de x toda elevado al cuadrado. Simplemente ahí puedo hacer una cuentita para expresarlo de otra forma. De esos dos términos sacar factor común p. Entonces, si saco factor común p, voy a tener p por 1 menos p, o sea que lo puedo expresar como p por q. Se sugiere este ejemplo. En resumen, si x distribuye Bernoulli con parámetro p, entonces se tiene que la esperanza de x es p y que la varianza de x es p por q. Q es 1 menos p, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a ir un poquito, vamos a avanzar un poquitito más. Supongamos ahora un experimento de Bernoulli, pero que se repite n veces en el tiempo. Repito, en vez de lanzar solo una vez la moneda, que sería el experimento de Bernoulli, bueno, lanzo 10 veces la moneda. ¿Sí? Repito el experimento de Bernoulli una cantidad finita, n pequeñita de veces. Y supongamos que cumple con los siguientes supuestos. Primero, el experimento consta de n ensayos. Segundo, cada ensayo o repetición
puede arrojar siempre dos resultados posibles: éxito o fracaso. Las repeticiones son independientes una de la otra. Y además, por último, la probabilidad de éxito es constante de una repetición a la otra. No cambia. Muy bien. Entonces, un experimento que cumpla con estos cuatro supuestos se lo denomina experimento binomial. ¿No? Conclusión: si yo repito n veces el tiempo un experimento de Bernoulli que cumple con estos cuatro supuestos, el experimento que tendré será un experimento binomial. Muy bien. Ver parágrafo 3.4 del Devore. Por ejemplo, voy aquí, veo el parágrafo 3.4, a ver cuál es el 3.4 del Devore, veamos. 3.2. 3.2. 3.3. Y este es el 3.4. Justamente, distribución de probabilidad binomial. ¿Qué dice el libro? Existen muchos experimentos que se ajustan exacto o aproximadamente a la siguiente lista de requerimientos. Están los 4 requerimientos que yo nombré. Y ahí, ¿no?, lo define y ahí sigue dando ejemplos. Bueno, entonces uno puede leer estas cositas para ampliar. Bien. Vamos a ver ejemplos de experimentos binomiales. Una misma moneda se lanza al aire n veces. Se registra si es cara o cruz. Se plantan 25 semillas de cierto vegetal y se registra el número de semillas que germinó. ¿No? Puede germinar ninguna, o una, o dos, o tres, o cuatro, etcétera, hasta que pueden germinar las 25. Se dispara n veces a un blanco y se registran los aciertos. Cada vez que se dispara se registra acertó o no acertó. Entonces, se pide pensar aquí en algún otro ejemplo, ¿no? Tomar nota y escribirlo. Muy bien. Y se sugieren leer los ejemplos del parágrafo 3.4 del Devore. Bien. Vamos a ver este ejemplo ahora un poquito más. Un artillero dispara un blanco. Queremos calcular la probabilidad de la cantidad de blancos que acierta si dispara 10 veces, sabiendo que la probabilidad de acertar una vez es 0.01. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir la variable aleatoria que se desprende del problema y dar su recorrido. Entonces, la variable aleatoria mide número de disparos que dan en el blanco en un total de 10. Su recorrido puede ser cualquier valor entre 0 y 10, porque puede ser que nunca den el blanco, o que dé una vez, o que dé 2, o que dé 3, o que dé, así sucesivamente, las 10 veces en el blanco. Entonces vamos a considerar el suceso dan el blanco. Entonces llamo P pequeñita a la probabilidad de A de dar en el blanco. Y eso me informa en el problema que es 0,01. Esta es la probabilidad de éxito. Entonces, el experimento es binomial y la variable aleatoria es X. Muy bien. Que tiene distribución binomial. Pero vamos a ver qué pasa con esto en general. Esto nos motiva para definir en general, ¿no? En un experimento que es binomial, se analiza un evento A. En este caso sería dar en el blanco el evento A. Y se define la variable aleatoria X como
número de veces que ocurrió el evento A en n repeticiones. Es decir, número de veces que da en el blanco si tira 10 veces. N repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli. Entonces tenemos por un lado número de éxitos y número de repeticiones. Llamemos P pequeñita a la probabilidad de que ocurra el evento A, que es el éxito. Y el recorrido de la variable aleatoria X siempre es 0, 1, 2, 3 hasta N, porque podría ser ningún éxito, solo uno, solo dos, o que todos sean éxitos. Entonces nos interesa ahora descubrir cuál es la función de probabilidad puntual en este caso. P sub X aplicado el valor K. O sea, esto es la probabilidad de que X sea K. Esto quiere decir la probabilidad de tener 0 éxitos, de tener un éxito, 2 éxitos, 3 éxitos. O sea, queremos formar esa tabla, ¿no? La tabla de distribución de probabilidades. K es cualquier valor del recorrido. El recorrido es cualquiera desde 0 hasta N, ¿no? Si se repite N veces el experimento. Entonces, en N repeticiones independientes del experimento, vamos a tener que ubicar K éxitos, porque quiero evaluar cuánto vale la probabilidad de que X sea igual a K. Cada éxito tiene probabilidad P pequeñita, en forma independiente. Quiere decir que podría pensar, por ejemplo, que todos los primeros son éxitos, hasta completar K éxitos, y que los siguientes, los últimos, que serían N menos K, son fracasos. Entonces, la función de probabilidad puntual, ¿no?, que será la probabilidad de que X sea igual a K, exactamente K éxitos en N repeticiones del experimento. Lo único que no tengo claro es, cuando yo los repito N veces a los experimentos, ¿cuáles de esos van a ser éxitos y cuáles van a ser fracasos? Lo que sé que quiero un total de K éxitos. Podrían ser los primeros K, podría ser que esto esté ubicado en el medio, podría ser que el primero sea fracaso y que todos los siguientes éxitos, etc. Entonces, tengo que de alguna manera contar, lo que tengo que contar es de cuántas maneras puedo ubicar K éxitos en N repeticiones del experimento. Y ese número que me cuenta de cuántas maneras puedo acomodar K éxitos en N repeticiones de un experimento, eso es el número combinatorio N tomados de acá. Entonces, por eso que este es el resultado de la probabilidad de que X sea igual a K. Es N tomados de acá, que es la manera que tengo de acomodar los K éxitos en N repeticiones del experimento, por P a la K, que indica que hubo K éxitos independientes, cada uno con probabilidad P, por Q elevado a la N menos K, ¿no? El N tomados de acá, repetimos, indica la forma de acomodar los K éxitos en las N repeticiones del experimento. Y todo el resto hasta completar N son fracasos. Por eso es por Q elevado a la N menos K. Donde el valor K es cualquiera que está en el recorrido. Por ejemplo, supongamos que el valor K sea 1, la probabilidad de que X sea igual a 1, que haya un acierto en N repeticiones del experimento, entonces la probabilidad de que X sea igual a 1 será N tomados de a 1 por P a la 1 por Q a la N menos 1. Y así sucesivamente puedo utilizar esta fórmula de la función de distribución de probabilidades de un experimento binomial. Entonces, vamos a decir que la variable aleatoria X, que mide
el número de éxitos en n repeticiones del experimento de Bernoulli, X que mide el número de éxitos en n repeticiones del experimento de Bernoulli, tiene distribución binomial de parámetros n y p, acá necesito conocer dos parámetros, se escribe X distribuye BNP, su recorrido siempre son todos los valores entre 0 y n, y la función de probabilidad puntual de X es la probabilidad de que X sea igual a K, igual a n tomados de acá, P a la K, por Q a la n menos K. Esto que mide la probabilidad de que ocurran exactamente K éxitos en n repeticiones del experimento Bernoulli. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplito de qué es esto del número combinatorio, ¿no? Entonces vamos a ver, lo que hago es contar la cantidad de subconjuntos distintos de tamaño 2 que puedo formar con 3 elementos. Supongamos que tengo 3 elementos A, B y C, ¿no? Esto lo vimos en cálculo combinatorio, ¿no? Entonces, con ese número, 3 tomados de A2, cuento la cantidad de subconjuntos distintos de tamaño 2 que puedo formar con 3 elementos. Entonces, fíjate, con 3 elementos A, B y C, la cantidad total de subconjuntos de tamaño 2 pueden ser, por ejemplo, el AB, el AC o el BC. O sea, 3 tomados de A2 es 3, porque la cantidad de subconjuntos de tamaño 2 de 1 de tamaño 3 son esos 3. Pero observen que al momento que estoy eligiendo un subconjunto de tamaño 2, estoy dejando afuera uno de tamaño 1, porque si elijo el AB, dejo afuera el C. Si elijo el AC, dejo afuera el B. Si elijo el BC, dejo afuera el A. Con lo cual, la cantidad que cuenta el número combinatorio 3 tomados de A2 es la misma cantidad que cuenta el número combinatorio 3 tomados de A1. Es decir, recordemos que n tomados de acá se resolvía como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, ¿no? Es decir, 3 factorial, ¿no? 3 tomados de A1 sería 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1. 1 factorial es 1. 3 menos 1 da 2. Y 2 factorial es 2 por 1. Esa cuenta de ahí arriba da 3. Entonces, 3 tomados de A1 y 3 tomados de A2 es exactamente lo mismo. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando yo, por ejemplo, tengo que acomodar 6 éxitos en 10 repeticiones de un experimento, cada vez que acomode 6 éxitos, dejo afuera 4. Entonces quiere decir que el número combinatorio 10 tomados de A6 es exactamente igual al número combinatorio 10 tomados de A4. Y esta es una propiedad que tienen los números combinatorios. Es decir, n tomados de acá es lo mismo que n tomados de n menos k. Con k menor o igual que n. Muy bien. Entonces, para que esta probabilidad de x, esta función de probabilidad puntual de esta variable aleatoria, ¿no?, sea realmente una función de probabilidad, recordemos que debe cumplir las dos condiciones siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las dos condiciones? Primero, que la probabilidad de que x sea igual a k sea un número mayor o igual que 0. Bueno, lo es porque n tomados de acá es positivo, como los números p y q son positivos,
P a la K igual a N menos K también son positivos, las probabilidades son mayores o iguales que 0. Y además debe cumplir que la suma de todas las probabilidades, calculada sobre todos los valores del recorrido, tiene que dar 1. Bueno, eso es fácil de verlo. Si sumo las probabilidades de que x sea igual a k sobre todos los k que pertenecen al recorrido, eso es la suma de k igual 0 hasta n, ¿de qué cosa? De la probabilidad de que x sea igual a k, ¿no? O sea, de n tomados de acá, p a la k por q a la n menos k. Y bueno, entonces lo que hago ahí es aplicar el binomio de Newton. Ese es el desarrollo, ¿no? La suma de k igual 0 hasta n, de n tomados de acá, p a la k por q a la n menos k, es el desarrollo del binomio p más q elevado a la n. Como p más q vale 1, ¿no? Resulta que entonces la suma de todas las probabilidades puntuales correspondientes a una variable aleatoria de Bernoulli valen siempre 1. Ya se cumplen esas dos propiedades. Entonces, dicho eso, vamos a ver otro ejemplo. Se arroja un dado de 6 caras 3 veces. Definimos la variable aleatoria de x que mide número de veces que sale 6 en las 3 tiradas. ¿Qué puede ocurrir acá? Como para deducir el recorrido. A ver, ¿quién me dice? Número de veces que sale el 6 en las 3 tiradas. ¿Cuántas veces podría salir? Podría no salir. Sí. ¿Qué más? Podría salir las 3 Sí. veces o una sola vez. Exactamente. Entonces, ¿cómo escribiríamos el recorrido? ¿Cuáles serían los elementos? Si no sale ninguna vez, ¿qué valor le asignamos? 0. 0. Si sale una vez, 1. 1. Si sale 2 veces, 2. 2 y 3. exactamente. Quiere decir que entonces, ¿no? Ya sé el recorrido y lo que me piden es calcular la probabilidad de que x sea igual a 2 y determinar la función de probabilidades puntual de x. Entonces ahí ya tengo el recorrido que ustedes me lo dijeron. Defino el evento A, que en cada ensayo de Bernoulli veo si ocurre o no, que sería, sale un 6 en una tirada. Esto sería el éxito. Y la probabilidad de éxito es un sexto, ¿no? Porque evalúo si sale el 6 o si no sale. Si sale el 6, la probabilidad es un sexto. Si no sale, el fracaso serían 5 sextos. Entonces me pregunto, ¿el experimento es binomial? Bueno, para responder eso, ¿qué tendré que hacer? Pregunto. ¿Qué tendré que hacer para responder si un experimento aleatorio es binomial? Verificar qué. Si se cumplen los 4 supuestos, ¿no? Tengo que verificar si se cumplen los 4 supuestos que tenemos aquí. Bueno, entonces estos 4 supuestos, vamos a ver si se cumplen. Si se cumplen, para este ejemplo que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, primero, ¿consta de ensayos? Sí, son 3, porque se lanza 3 veces el dado.
¿Cada ensayo o repetición puede arrojar dos resultados posibles? Sí. ¿Sale 6 o no sale 6? ¿Las repeticiones son independientes? Sí, lo son, porque yo arrojo un dado, anoto el resultado, vuelvo el cubilete, arrojo el dado, cada ensayo es independiente del otro. Entonces, ¿la probabilidad de éxito es constante de una repetición a la otra? Sí, y vale un sexto. Entonces, con esto podemos afirmar que la variable aleatoria de X distribuye según la distribución binomial, con parámetros n igual a 3 y con probabilidad de éxito p igual a un sexto. Esto, como lo leemos que X distribuye binomial con parámetros 3 y un sexto. Entonces me piden calcular la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Qué quiere decir? A ver quién me dice. ¿Qué significa calcular la probabilidad de que X sea igual a 2? Que salga el 6 2 veces. Exactamente 2 éxitos en 3 repeticiones del experimento. Exactamente 2 éxitos. Entonces quiere decir que, para contar de cuántas formas lo puedo acomodar, sería 3 tomadas de a 2. Y entonces cada uno de esos tiene probabilidad de éxito un sexto. Por eso es un sexto por un sexto al cuadrado. Y la que queda es el fracaso, que sería 5 sextos elevado a la 3 menos 2. Esa cuenta da, sé que 3 tomados de a 2 es 3, ¿no? Y luego eso me va a quedar 5 sobre 6 al cubo, y esa cuenta me da esa probabilidad. Muy bien. Bueno, ¿cómo calcularía la probabilidad de que X sea igual a 1? Bien. Quiere decir que en 3 repeticiones del experimento veo de cuántas maneras distintas puedo acomodar 1, ¿no? Bueno, entonces sería por un sexto a la 1 porque tengo un solo éxito, por 5 sextos al cuadrado porque los otros dos son fracasos. Bien. La probabilidad de que X sea 0. Bueno, entonces veo de cuántas maneras acomodo, de cuántas maneras puedo acomodar ninguno en 3 repeticiones del experimento, de una sola manera, ¿no? Que las 3 sean fracasos. Quiere decir que esto se cae de maduro sin aplicar ninguna fórmula que va a dar 5 sextos al cubo. 3 fracasos. Esa cuenta, 3 tomados de a 0 es 1, un sexto a la 0 es 1, y 5 por 5 sextos al cubo. Muy bien. Fíjate que con estos resultados me falta uno solo, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 3, para completar mis 4 probabilidades que me van a dar para completar la tabla de distribución de probabilidades, ¿no? Entonces, la función de probabilidad puntual sería esta, la probabilidad de que X sea 0, la probabilidad de que X sea 1, la probabilidad de que X sea 2, que ya lo teníamos de antes, y bueno, la probabilidad de que X sea 3, como sé que la suma de todos me tiene que dar 1, sería 1 menos la suma de estos 3 resultados. ¿Sí? 1 menos la probabilidad de que X sea 2, más la probabilidad de que X sea 1, más la probabilidad de que X sea 0. O sea que ahí tengo todos los resultados posibles, 1, 2, 3, 4. Con eso puedo construir, ¿no?, la tabla de distribución de probabilidades. La resumimos en esta tabla, ¿no? Los valores posibles de la variable son 0, 1, 2, 3. Y ahí tenemos las probabilidades. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo bueno de esta historia? Una cosa buena de esta historia, que no vamos a necesitar nosotros hacer estas cuentitas. Hay una aplicación que
uno se la puede bajar a su teléfono móvil y ahora descubrimos que también se puede tener en la computadora, así que uno se lo puede bajar a su PC, que se llama Probability Distribution, ¿no? Es una aplicación llamada Probability Distribution, se baja free, tanto al celular como a la PC, antes no estaba para la PC, y permite calcular probabilidades de algunas distribuciones que vamos a estudiar en el curso. No precisa de conexión a Internet para ser usada. Lo que les sugiero es que vosotros ahora mismo la bajéis en sus teléfonos. Entonces, ¿no? Van al buscador. En el buscador se escribe Probability Distribution, como está allí. Se verifica el icono y se lo baja. Van a ver que va a bajar en nada. Luego de la clase, vean para bajarlos también en sus PC. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se hace? Bueno, les doy unos minutos para que lo bajen. A ver qué pasa. ¿Tiene alguna página, profe, que recomiende para bajarlo en la PC? Busquen download, bajar, Probability Distribution, lo pones en el Google, a ver qué pasa y ahí vas a descubrir. Acá lo listo, busqué en la PC. Y dice ¿Cómo? que. Acá lo busqué en la PC y me salta que para instalarlo tengo que antes instalarme en la compu un emulador de Android. Bueno, vas a tener que hacer los pasos que te den ahí. Yo lo que sugiero es ahora instalarlo en el teléfono móvil. El teléfono no tenés que instalar nada antes, es en minutos. Más rápido. Luego dije, hacerlo en la PC. Bueno, ¿va queriendo la operación? Sí, en el celu se descarga rápido. Claro, por eso es que digo, ahora celu. Después ven cómo se lo hace a la PC.
Bien. Lo abrimos. ¿Mm? Y ahora lo que vamos a ver es cómo se lo usa. ¿Mm? Es muy fácil usarlo. Muy fácil usarlo. Muy bien. Entonces, si lo abrimos, lo abro yo también en móvil, Probability Distribution. Muy bien. Va a aparecer esa imagen en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es el nombre? Exacto. Ahí tenemos el nombre de las distribuciones. Si apoyamos el dedo gordo sobre los nombres de las distribuciones y movemos hacia arriba y hacia abajo, vamos a encontrar las distribuciones: beta, chi cuadrado, exponencial, f, gamma, log normal, normal, Pareto, t, Weibull, binomial, geometric 1, 2, hipergeometric, binomial negativa 1, 2 y Poisson. Bueno, de aquí les cuento que las que nosotros vamos a estudiar en el curso van a ser la chi cuadrado, la exponencial, la gamma aparece, normal, la t, la binomial, geométrica, hipergeométrica y la Poisson. Hoy vamos a estudiar la binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Muy bien. Entonces, vamos a elegir la binomial. Entonces, marcamos con el dedito gordo binomial. Vamos a ver si a todos se les abre una pantalla como la que está a la derecha, pero vacía, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, recordemos que la binomial, para calcular probabilidades en una binomial necesito dos parámetros, n y p. N es la cantidad de veces que repito el experimento. El experimento de Bernoulli, ¿no? Un experimento de Bernoulli que puede ser éxito o fracaso. Muy bien. Y necesito P, que es la probabilidad de éxito en cada repetición del experimento. Entonces, supongamos que X, la variable aleatoria mía, distribuye, como un ejemplo, ¿no? Binomial 10, 0, 3. Es decir, repetí 10 veces el experimento con probabilidad de éxito 0,3. Y que lo que quiero es calcular la probabilidad de que X sea igual a 4. Entonces, ¿no? Entro el valor de n, pincho en n con el dedito y escribo 10. Pincho en el recuadrito con el dedo de P y escribo la probabilidad de éxito, que es 0,3. Pincho en X pequeñita y anoto la cantidad de éxitos que quiero en n repeticiones, que son 4. Y ahora ahí a la derecha, donde está el color salmón, tengo tres opciones, ¿no? Bueno, yo como quiero la probabilidad de que X sea igual a 4, elijo la que dice probabilidad de que X igual a X pequeñita. Aprieto el dedo ahí, sobre el salmoncito, pongo aceptar, y ahí me devuelve entonces la probabilidad de que X sea igual a 4 y además les devuelve el gráfico de la función de distribución puntual. Recuerden que el gráfico de la distribución de probabilidades puntuales son columnitas que se levantan con la altura de la probabilidad, que se levantan desde cada valor posible de la variable.
Y aquí el resultado es la longitud de esa columnita que está en color rosado, ¿no? 0,20, 0,121, con 6 decimales. Profe, una consulta. A mí no me dio ese resultado. ¿Y por qué marcó algo mal? Estoy verificando y marqué exactamente lo mismo. En vez de que sea 20.012, no, ahí tiene un dígito de más que sería como 20.0112. Hay un 1 que no me marca a mí. Por ejemplo, el último 1 no me marca. Bueno, eso no. A ver, dígame su nombre. Brian, Brian. Brian, ¿qué diferencia hay entre el número suyo y este número? que solamente le falta el último 1. No, eso no es la diferencia que solamente le falta. Cuando yo le pregunto qué diferencia, me tiene que decir un valor. Estoy. A ver, espera. La diferencia es de 0,000001. Ahora sí entendí, sí. ¿Y por qué a mí me da sí y a usted le da de distinta manera? Le falta ese último decimal. Simplemente es por el tamaño del display de su teléfono. Ok. Nada más que por eso, pero los resultados son exactamente los mismos. En vez de a mí me lo está dando con 6 decimales y a usted se lo está dando con 5. Con 5, sí, exactamente. Pero, su pregunta tiene mucho valor, ¿eh? Y se le agradezco. Sí, no, porque estaba convencido de que algo faltaba, entonces no sabía qué, por eso pregunté. Claro, pero no se puede asustar, porque la diferencia es de 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Sí, De 1 sobre 1.000.000, que es la nada misma. claro, se consideraría como despreciable entonces. Exacto, me gustó esa palabra, despreciable. Genial. Bueno, Ok. Muchas perfecto. gracias. Nada. Entonces, bueno, luego de insertar el valor de n, que es 10, que es la cantidad de ensayos, el valor de p pequeñita, que es la probabilidad de éxito, y x pequeñita, que es la cantidad de éxitos, entonces se va a quiere obtener la probabilidad de que x sea igual a x pequeñita. Y también siempre es posible observar el gráfico de probabilidad puntual. Y en color destacado, la columna, ¿no? La longitud de esa columna me devuelve la probabilidad encontrada. Bien, bien, bien. Vamos a mirar un poquitito aquí, a ver, vamos a mirar un poquitito aquí, un momentito. A ver. Vamos a ver un poquitito esto aquí. Vamos a cerrar esto. A ver si se los muestro yo aquí, si se los puedo mostrar yo aquí en la PC. Vamos a ver. Quizá les dice que tienen que instalar primero el BlueStacks, ¿no? Una compañera de vosotros me preguntó que lo quiso buscar para la PC y le dijo que primero tiene que instalar algo, ¿no? Creo que es esto, el BlueStacks. Eso es un emulador de Android, de celular. Uh-huh. O sea que sí o sí para usarlo en la computadora necesitaríamos un emulador, porque también hay otro que se llama Nox. Sí, también está el Nox. Cualquiera de los dos. Es que no está para PC. Recién estuve averiguando y no está para PC el programa este.
Sí que está. Sí, con un emulador. Sí, bueno, tiene que poner el emulador. Bueno. Acá está, acá lo tengo yo. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Y aquí yo tengo Mac, el sistema Mac. Así se puede para Mac, para PC, para Windows, mejor dicho. Y entonces aquí lo que hago es seleccionar la distribución. En este caso la distribución es la binomial. Aquí tenemos que poner, como quiero la probabilidad de que X sea igual a 4 éxitos en 10 ensayos de Bernoulli con probabilidad de éxito 0.3. Aquí pongo 4, quiero la probabilidad igual. No quiere darme, no se le da la gana. 10, 0.3. Aquí pongo 4. No se le da la gana. Una vez que pones el valor a X, pone Enter ahí y ahí te tiene que saltar el valor. Ahí está, mira, ves como siempre, siempre resulta que los alumnos saben más que yo. Me encanta, me fascinó. Está, perfecto. Ahora, supongamos que yo quiera calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Entonces pongo esto y ahí te da el resultado. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4 es la suma de las longitudes de todas estas columnas, las que están en naranja. Supongamos que quiere la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Bueno, es la suma de todas estas columnas que están a la izquierda del 4, incluyéndolo, que da 0,84973. Y así puedo calcular la que querramos. Muy bien. ¿Quién fue que me ayudó a hacer esto? Brian, el mismo que tenía el problema con los dígitos. Brian, el mismo, mira qué astuto, ¿eh? Qué astuto, Brian. Bien. Fíjate, yo te ayudo con un conocimiento y vos me ayudas con otro. Es magnífico, ¿no? Es un buen intercambio. Exacto. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, como ya les hice antes, eso es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. También puedo calcular la probabilidad de que X sea mayor que 4 o igual que 4, como se les hice antes, ¿no? Esta es la que hemos elegido para este ejemplo. Muy bien. Entonces, de las 3 posibilidades que tenemos acá, se elige de acuerdo con la que se necesite. Yo puedo querer la probabilidad de que X sea igual a 4, la probabilidad de que X sea menor o igual que 4, por ejemplo, o la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Muy bien. El otro ejemplo, con la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4, sería este. También la aplicación nos provee de un resumen de fórmulas para cada distribución que usemos. Nos calcula la esperanza, la varianza y el desvío estándar. Mirá qué magnífico que es. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Estoy
en, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿no? O sea, supongamos que estoy aquí. Estoy aquí con esto en la pantalla. Bueno, estando aquí con esto en la pantalla, lo que voy a hacer es apretar donde dice fórmulas, abajo, fórmulas. Entonces, ahí te devuelve este resumen de fórmulas que está puesto aquí a la derecha, ¿no? Dice X distribuye, bin de binomial con parámetros n y p. 1. Probability mass function, o sea, la función de masa de probabilidad o la función de probabilidad puntual. Eso es, la probabilidad de que x grande sea igual a x pequeñita es n tomado de x pequeñita por p a la x pequeñita por 1 menos p a la n menos x pequeñita. Where, donde n puede tomar valores 1, 2, etcétera, ¿no? Cantidad de veces que repito el experimento. Lo puedo repetir desde 1 hasta todos los que quiera. Una cantidad finita, ¿no? La probabilidad p chiquitita es cualquier valor entre 0 y 1, que es el éxito. Y x chiquitita, que es el número de éxitos, puede ser cualquiera desde 0 hasta n pequeñita. 2, dice min, que es la media, el valor medio poblacional, la esperanza, que se suele anotar en la bibliografía con la letra griega mu, que es la esperanza de x, que ahora vamos a deducir que se calcula siendo n por p. Y tercero, la variance o la varianza, sigma cuadrado, ¿no? Var de x, se calcula siendo n por p por 1 menos p. Muy bien. Si ahora vuelvo atrás en la pantalla con la doble flecha salmón y aprieto sobre la palabra moments, que es momentos, moments, ahí te devuelve la esperanza de x, que es 3. Claro, porque si el n es 10 y el p es 0,3, 10 por 0,3 da 3. Ya vamos a deducir, ¿no? Que la esperanza es n por p. La varianza es n por p por q, o sea, 10 por 0,3 por 0,7. Y el desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Te devuelve esos 3 resultados. Esto es magnífico. Vamos entonces a verlo aquí, ¿no? Aquí tenemos fórmulas, fórmulas, ¿sí? Lo que acabamos de ver, lo que pasa que ahora es de la PC. Y aquí si apretamos, les dije, moments, nos va a devolver mu, la esperanza de x, nos va a devolver sigma cuadrado, que es la varianza de x, 2.1, en otro caso anterior era 3, y sigma, que es el desvío estándar, standard deviation, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces no vamos a tener que hacer ninguna cuenta, solo tenemos que interpretar, saber meter bien los valores que necesitamos e interpretar los resultados. Interpretar los resultados y saber muy bien los valores que introducimos, ¿no? A la aplicación.
Muy bien. Entonces, como les había dicho antes, vamos ahora a deducir que la esperanza de una variable aleatoria binomial con parámetros n y p es n por p. Vamos a ver qué fácil se hace eso. It is very easy. Es muy fácil. Entonces, estoy suponiendo una variable aleatoria x que tiene distribución binomial, ¿sí? Entonces quiere decir que x mide el número de éxitos en n repeticiones independientes de un experimento Bernoulli, y puedo definir variables aleatorias x sub i que valgan 1 si se obtiene éxito en la yésima repetición, 0 si se obtiene fracaso en la yésima repetición. Muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos que esa x sub i es una variable aleatoria Bernoulli. Entonces la esperanza de cada x sub i es p. Y la varianza de cada x sub i sé que es p por q, ¿no? Entonces, para cada una de las x sub i que van a ir de 1 en n. Ahora, como las repeticiones son independientes, entonces los éxitos que cuenta la variable aleatoria x van a ser la suma de los éxitos de todas las repeticiones de los experimentos Bernoulli. Es decir, que la variable aleatoria x será la suma de igual 1 hasta n de x sub i. Fíjate que las posibilidades de x sub i es que valga 1 o 0, ¿no? Es decir, x igual a 3 quiere decir que voy a tener 3 veces la x sub i en 3 repeticiones del experimento, valió 1. Y los otros n-3 valió 0. Muy bien. Entonces, yo quiero la esperanza de x. Muy bien. La esperanza de x es la esperanza de esa suma. Sabemos por propiedades de la esperanza que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Y como cada esperanza vale p, quiere decir que estoy sumando n veces el valor p. Y eso es n multiplicado por p. Con lo cual, quedó demostrado que si tengo una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, su esperanza se va a calcular haciendo n por p, que ya lo vimos en el software. ¿Está claro esto? Pregunto. Es normal que el principio no salga. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a deducir la varianza de una variable aleatoria binomial. Perdón, me estoy riendo un mensaje que me acaba de llegar. No pasa nada. La varianza de una variable aleatoria binomial. Bien. Entonces, x mide, o si x mide, el número de éxitos en n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli. Eso siempre mide una binomial, ¿no? Y ya sabemos que la varianza de cada una de las x sub i
como la definimos antes, que valga 1 o 0, vale P por Q. La variable de la teoría de X se expresa siempre como la suma de todas las X sub I. Entonces, yo quiero la varianza de X, es la varianza de esa suma. Ahora, la varianza de una suma solo es la suma de las varianzas cuando las variables son independientes. Y aquí se cumple, ¿no? Porque es uno de los supuestos del modelo binomial. Las repeticiones son independientes, entonces la varianza de la suma es suma de varianzas. Pero cada varianza vale P por Q. Quiere decir que estoy sumando n veces P por Q, entonces la varianza va a ser siempre n por P por Q. Y ahí acabamos de deducir que la varianza de la variable de la teoría binomial NP es N por P por Q. ¿Está claro esto? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Y ahora, dicho esto, muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Bueno. Un fabricante de neumáticos para autos reporta que para los 5.000 que manda un distribuidor, 1.000 están manchados. Se eligen 5 al azar y se pide calcular la probabilidad que 2 de ellos estén manchados. Entonces tenemos el siguiente modelo. Tenemos n grande 5.000, que sería el tamaño de la población. Y n chiquitita igual a 5 sería el tamaño de la muestra, porque yo muestreo 5, elijo 5 al azar, ¿no? Y me fijo si están o no manchados. Muy bien. Entonces tengo como un modelo de urna, ¿no? 1.000 manchados, 4.000 bien, total 5.000, muestreo 5. Entonces con X grande voy a medir el número de neumáticos manchados en un total de 5. La probabilidad de éxito es la probabilidad de obtener uno manchado, es 1.000 entre 5.000, y eso da 0,2. Muy bien, me pregunto, ¿X es binomial con n chiquitita igual a 5 y probabilidad de éxito igual a 0,2? ¿Ustedes qué opinan? Habría que comprobar si se cumplen las condiciones. Exactamente, había que comprobar si se cumplen los supuestos. Y bueno, ¿qué supuestos hay que comprobar? Si tiene en ensayos de ¿Tiene? repetición. ¿Tiene? ¿En ensayos? Sí, tiene 5. Exactamente. ¿Qué más? Si cada uno arroja 2 posibilidades, o sea, si está manchado o no. Si está manchado o no, ¿no? Entonces, ¿y se cumple? Se cumple aquí que
¿Hay dos posibilidades? Sí, ¿no? Es si el neumático está manchado o no está manchado. Muy bien. Sí. ¿Qué otro supuesto tenemos que ver si se cumple? Que sean independientes. Ujú. ¿Se cumple aquí? Es uno Sí, son independiente, independientes, sí. claro, ¿no? Porque miro uno ¿y qué otro supuesto? Me falta ver si se cumple. Que la probabilidad de éxito sea constante. ¿Que qué? Que la probabilidad de éxito sea constante. Sí, ¿y la probabilidad de éxito es constante aquí? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo, porque si yo saco, ¿no? Voy muestreando de a 1 hasta 5 y aquí no debería volverlos a la urna, la composición de la urna cambia cada vez que saco un neumático. Entonces, sobre ese supuesto es sobre el que queda alguna duda. Vamos a ver cómo lo analizamos. ¿Mm? Vamos a ver cómo lo analizamos. Tendría que haber reposición para que sea constante. Para que sea constante tendría que haber reposición. Vamos a analizar entonces. ¿Consta de N ensayos? Sí, 5 ensayos. Cada ensayo o reposición puede arrojar los resultados posibles, éxito o fracaso, si está manchado o no está manchado. Entonces, ahí tengo en rojito estas cuestiones, ¿no? Las repeticiones son independientes, la probabilidad de éxito es constante de una repetición a la otra. Bueno, la cuarta parece que sí, ¿no? Depende. Las repeticiones son independientes, bueno. Entonces, para que el experimento sea binomial, al realizar las extracciones deben hacerse con reposición. O sea, volver al lote total. Eso me va a garantizar la independencia. O sea, juntas las condiciones 3 y 4. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué dije yo antes que vamos a ver cómo nos arreglamos esta situación? Cuando no se reponen las extracciones, como en este caso, pero el tamaño de la población es mucho mayor que el tamaño de la muestra, n grande mucho mayor que la n pequeña, se puede aproximar la distribución usando una binomial. Y para saber si la aproximación es buena, podemos utilizar como regla que el n chiquitita sobre n grande sea menor que 0.05. Aquí, 5 sobre 5000 es 0.001, que es menor que 0.05. Como se cumple esa condición, puedo aproximar con tranquilidad esta distribución a la binomial. Entonces, vamos a considerar que la distribución de la variable aleatoria x es aproximadamente binomial. Anotamos así, aproximadamente binomial con parámetros n chica igual a 5 y p chiquitita igual a 0,2. La probabilidad
que 2 de los 5 neumáticos estén manchados es 5 tomados de a 2 por 1/5 al cuadrado por 4/5 al cubo. Y eso da 10 por 1/25 por 4/5 al cubo y da ese resultado. Esto, por supuesto, lo podemos sacar con el probability, ¿no? Si vamos al probability, tendríamos que poner n chiquitita 5, p chiquitita 0,2, x 2. Y ahora, la probabilidad de que x sea igual a 2 me da 0,20, 48, 00. A mí, con una aproximación de 6 decimales. ¿Estamos o no? Sí, sí. Perfecto. Profe, una cosita antes que avance. Sí. ¿A qué venía en la filmina anterior el 0,05? N sobre N, era 0,05. Aquí, Sí, esto, porque es una condición para poder aproximar la variable de la distribución binomial, debe ocurrir, dice, cuando no se repone en las extracciones, como en este caso, saco un neumático y observo si está manchado o no está manchado y no lo devuelvo al lote, pero el tamaño de la población, que es de 5.000, es mucho mayor que el tamaño de la muestra, que es 5, o sea, en general, cuando el n grande es mucho mayor que el n pequeña. ¿Pero cuánto es mucho mayor? Mucho mayor es que se cumpla esta condición, que n chiquitita sobre n grande sea menor que el 0,05. Esto es lo que tenés que verificar para que tu aproximación sea buena. Entonces, sí. en el ejemplo, n chiquitita es 5, n grande es 5.000. Hacemos esta cuenta, nos da este número. ¿Este número es menor que 0,05? Sí. Entonces, cuando utilice la aproximación a la binomial, el resultado es bueno. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso quedó. Bueno. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el siguiente modelo. Dejamos atrás la distribución binomial. Este último ejemplo nos va a servir como motivador para estudiar este otro modelo de distribución discreto, que es el hipergeométrico. Entonces, para la aplicación del modelo hipergeométrico, siempre tengo que tener un problema en el sentido del modelo de urna. Tengo una cierta cantidad de elementos en la urna que tienen el defecto, siempre el mismo, claro, y otra cantidad que no tienen el defecto. Voy a extraer n elementos sin reposición. Dentro de los cantidad total D de defectuosos, un total de población n grande
Y esa población de n grande está formada por los defectuosos más los no defectuosos, como antes, ¿no? El n grande era 5.000, de los 5.000 había 1.000 manchados y 4.000 que no. Se extrae n chiquitita sin reposición, ¿no? Suponiendo que no se cumple que n chiquitita sobre n grande sea menor que 0.05, no puedo aproximar con la distribución binomial. Entonces tengo que aplicar otro modelo. ¿Qué modelo aplico? Este, el hipergeométrico, ¿no? Se extrae un artículo en cada repetición y se registra su calidad. Supongamos que el éxito es el artículo es defectuoso. Entonces definimos la variable aleatoria x que mide número de éxitos en las n repeticiones sin reposición. Esto aquí es fundamental. Entonces vamos a retomar el ejercicio 4 del trabajo práctico número 2. Tengo un modelo de urna, 2 defectuosos, 8 buenos, total 10 elementos. Se extraen 3 sin reemplazo. Con X mido el número de defectuosos en la muestra de tamaño 3. Entonces aquí hay que tener un pelín de cuidado, porque como tengo 2 defectuosos y los saco sin reposición, por más que haga muestreo de tamaño 3, los valores posibles de la variable son 0, 1 y 2. Porque puede haber ningún defectuoso, un defectuoso o 2 defectuosos. 3 no puede haber, por la composición que tiene la urna y porque se extraen sin reemplazo. Entonces, voy a calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0. Que no haya ningún defectuoso en la muestra de tamaño 3. Entonces, esto quiere decir que elijo, de entre los 8 elijo 10. Perdón, de entre los 10 tengo 8 posibilidades para la primera intervención del azar. Ahora, como es sin reemplazo, por cada una de esas posibilidades, de entre los 9 que restan, tengo 7. Y para luego de la primera y de la segunda intervención del azar, para la tercera tengo de entre los 8 que restan, 6. Esto es lo mismo que decir, de los 2 defectuosos no tomo ninguno. Y por cada una de estas posibilidades, de los 8 buenos, elijo 3. Esos son los casos favorables. ¿Y cuáles son los posibles? Como el muestreo de tamaño 3 entre 10, de los 10 elegir 3. Arriba tengo los favorables y abajo tengo los posibles. Entonces ahí tengo la cuenta. Ahora, la probabilidad de que x sea igual a 1. Vamos a ver que para la probabilidad de que x sea igual a 1, o sea, exactamente un defectuoso, de entre los 2 defectuosos elijo 1. Y por cada una de estas posibilidades, de entre los 8 buenos elijo 2 para completar los 3. Esos son los casos favorables. Y los posibles son, de entre los 10 elegir 3. Y, por último, la probabilidad de que x sea igual a 2, tengo los 2 defectuosos. De los 2 defectuosos elijo los 2. Por cada una de esas posibilidades, de los 8 buenos elijo 1 para completar los 3. Esos serían los favorables. Y los posibles
De 10 tomo 3. Y esa cuenta es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 menos la probabilidad de que x sea igual a 1, porque la suma de todos tiene que dar 1, es 0.0666. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a calcular en general la función de masa de probabilidad, o la función de distribución puntual para esta X que distribuye hipergeométrica, ¿no? Siempre es, ya lo acabamos de decir, casos favorables sobre posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? De entre toda la población que tiene una cantidad n grande, muestreo una cantidad n chiquitita. La población está formada por los que tienen el defecto más los que no lo tienen. ¿Cómo se calculan los casos favorables, lo que va en el numerador? Entonces, como quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a k, quiero exactamente k que tengan el defecto. Entonces, de entre los que tienen el defecto, elijo k. Y por cada una de esas posibilidades, de entre los que no tienen el defecto, elijo n chiquitita menos k. O sea, los que me faltan para completar el tamaño de la muestra. Entonces, siempre con n grande tenemos el total de elementos de la urna. Con n pequeñita tengo el tamaño de la muestra. Y con d grande, el total de elementos con alguna característica. Entonces, esto nos lleva a definir la distribución hipergeométrica en general. Siempre voy a tener un modelo de urna. En esa urna tengo d grande elementos que tienen una característica o que son favorables al éxito. Y en total tengo n grande elementos. Se extraen n chiquitita elementos siempre sin reposición. Y mi variable aleatoria x va a medir el número de éxitos en la muestra de tamaño n pequeñita. Entonces, frente a esta situación, vamos a decir que la variable aleatoria de x tiene distribución hipergeométrica de parámetros n grande, que es el tamaño de la población, d grande, que son los que tienen la característica, y n pequeñita, que es el tamaño de la muestra. Y su función de probabilidad puntual, o función de masa de probabilidad, o la probability mass function, es la probabilidad de que x sea igual a k. O sea, obtener exactamente k elementos que tienen la característica de una muestra de tamaño n pequeñita. Entonces, en el numerador voy a tener los casos favorables. De entre los que tienen el defecto, elijo k pequeñita. Y de los restantes, elijo n pequeñita menos k. Sobre los posibles, que como muestreo de tamaño n pequeñita, va a ser dentro de la población cuántas posibilidades tengo para elegir n pequeñita elementos. Aquí tengo una población de tamaño fijo n grande, k chiquitita son los éxitos, y n menos k son los fracasos en una muestra de tamaño n pequeñita. Entonces, cuando tenga que resolver un problema, voy a analizar si se ajusta este modelo, y luego la probabilidad la voy a poder calcular utilizando el probability distribution, como antes lo hice con la binomial. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, el probability distribution,
voy a elegir Hypergeometric. Muy bien. Entonces, supongamos que n grande es 10, total de elementos de la urna, n chiquitita es 3, tamaño de la muestra, m grande igual a 2, el total de elementos con alguna característica. Entonces, abro la hipergeométrica y completo así con los datos. N chiquitita siempre es el tamaño de la muestra, n grande es la población y m grande son los elementos dentro de la población que tienen alguna característica. Fíjense que el n grande del probability distribution es lo mismo que nosotros llamamos D grande en nuestro desarrollo teórico. Y entonces, a ver, calculan ustedes mismos esta probabilidad, a ver si les va, utilizando el probability distribution. Cuéntenme si les da. Sí, me dio. Bueno, qué alegría. Aún así me sigue comiendo dígitos. ¿Cómo? Aún así me sigue comiendo una cifra. Bueno, porque es el display de tu teléfono. No pasa nada. ¿Cuánto te da? A ver, decime. 0,667. Bueno, fíjate que te lo aproxima Sí, perfectamente a 5 decimales. sí. Muy bien. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo van? Sí, a mí me dio Bien, igual. profe. Sí, también. Da lo mismo. Sí, me dio igual. Magnífico, magnífico. Bueno, sigamos adelante entonces. Muy bien. ¿Cómo cambiaría esto si yo quisiera la probabilidad de que x fuese mayor o igual que 2? No es posible, ¿no? Sí, bueno, me quedaría igual a la probabilidad de que x igual a 2. ¿Y cómo sería la probabilidad de que x fuese menor o igual que 1? Tendría que meter 1, ¿no? En el probability, el n chiquitita, ¿no? El n chiquitita se cambiaría por 1. El n grande son 10. El m son 2. No, el n chiquitita sigue siendo 3. Lo que cambia es el x chiquitita por 1 y pongo menor o igual. ¿Cómo les da? 0,93. Exactamente. Perfecto. Majestuoso. Ahora. Es muy importante saber qué meto en el programa, en cada agujerito y por qué. ¿Qué significa? Interpretar. Aquí hay que interpretar, no meter las cosas a tontas y a locas. Saber de qué se habla cuando se habla de una distribución hipergeométrica, de qué se habla cuando se habla de una distribución binomial,
cuáles son los supuestos de cada modelo y en qué caso aplico cada modelo, cómo lo uso y cuáles son los valores de los parámetros que meto en la aplicación para que me dé las probabilidades que busco. Cuidadito, ¿eh? ¿Estamos? Sí, profe. Cuidadito. Sí. Cuidadito porque me aparezco, en cualquier casa me aparezco con una fusta. Se aparece ahí mi imagen con la fusta en la mano y empiezo a los fustazos, ¿eh? Cuidadito. Muy bien. Entonces, como antes, voy a tener las fórmulas que me brinda la aplicación, apretando ahí fórmulas, ¿no? Dice X distribuye hipergeométrica de parámetros n chiquitita, n grande, m grande. Setup. El n chiquitita es el sample size, o sea, el tamaño de la muestra. El n grande es el population size, o sea, el tamaño de la población. El m grande es el total de número de éxitos en la población. O sea, el total de elementos en la población que tienen alguna característica. Y por supuesto que el número de elementos que no tienen la característica es n grande menos m grande. ¿Qué mide la variable aleatoria X? El número de éxitos obtenidos en la muestra. The number of successes obtained in the sample. El número de éxitos obtenidos en la muestra. Entonces, ahí te dice, ¿cuáles son las fórmulas? Bueno, 1. Probability mass function, la función de masa de probabilidad, o la función de distribución puntual. Probabilidad de que X grande sea igual a X pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Exactamente X pequeña éxitos en una muestra de tamaño n pequeña. Eso quiere decir que en el numerador, casos favorables. De entre los m grande que tiene la característica, elijo X pequeñita, y por cada una de estas posibilidades, de los n grande menos m que no tienen la característica, elijo los que me faltan para completar el tamaño de la muestra, que es n pequeñita. Sobre los casos posibles, bueno, como estoy muestreando de entre la población muestras de tamaño n pequeñita, va a ser n grande tomados de n pequeñita. Bueno, etcétera, y ahí abajo te dice cuál es la esperanza, que ahora vamos a ver una interpretación, y ahí abajo te dice cuál es la fórmula para la varianza, que ahora mismo vamos a ver y vamos a interpretar luego de hacer algún otro ejemplo. Muy bien, esto es lo mismo pero en otro color. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Previamente a hacer este ejemplito, vamos a hacer un descanso de 10 minutos, hasta las 10. ¿Está bien? Sí, está bien. Hacemos un descansito